Reflexión, Evangelio, miércoles 23 de octubre 2019. Lucas 12, 39, 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Jesús sigue enseñando y en esa enseñanza va mostrando y revelando cómo Él nos puede dar lo que nosotros realmente necesitamos. En el trasfondo sigue estando la oración, el hecho de estar vigilantes, de estar atentos. Eh, y aquí pone esta parábola donde si una persona supiera que se le van a meter los ladrones, obviamente estaría muy pendiente si le avisan por ahí que posiblemente le van a desocupar la casa o le van a robar. Entonces, pues esta persona seguramente estaría atento y buscaría la manera para evitar. Así nosotros tenemos que estar también preparados. Y dice, lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Esta segunda venida, que desde Lucas está planteándose pues lo que también se conoce como la parucía, eh, podría asumirse de dos maneras. Una, en el espectáculo extraordinario de una aparición, de esa segunda venida de Jesús bajando de las nubes con trompetas, ángeles alrededor, todo esto. Pero pues a mi interpretación se está hablando del momento del encuentro definitivo, es decir, cuando ya eh, llegue el momento de rendir cuentas, y esa será la venida para nosotros, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, cuando empecemos a vivir pues los últimos segundos de nuestra vida mortal para pasar al encuentro definitivo con el Señor. Esa será la venida del Hijo del Hombre en nuestra vida y será la plenitud de Dios, pero para poder llegar allí, por eso estamos construyendo un camino, y un camino de salvación, un camino de bendición, y vamos precisamente haciendo todo aquello que es necesario para nosotros, no porque sea una imposición de Dios o una obligación, sino porque es necesario si yo quiero realmente ser salvo y creo en la vida eterna y creo en la resurrección. Pues yo tengo que vivir de tal manera que eso implique unos compromisos y unas actuaciones que vayan de acuerdo a lo que realmente nosotros somos como creyentes, como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo, como miembros del cuerpo de Cristo, como hermanos de Jesús. Lo que pasa es que frente a este tema de la segunda venida del Señor, o del momento en que el Hijo del Hombre vuelva, pues para muchos es una cosa como de mucho misterio y esotérica, y pues sí, claro, obviamente que la vida y la muerte son un misterio en sí mismo. Pero lo fundamental es estar convencido de que realmente yo quiero alcanzar la salvación, y eso me implica a mí un querer cumplir por cumplir, sino entender que lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo me va permitiendo a mí alcanzar las gracias que necesito para poder afrontar esos momentos. A continuación Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. A ver, ese tema de cuando muchas veces en cualquier aspecto de la vida, como hijos, como estudiantes, o como empleados, o como dueños de empresas, o como en el rol de la vida que nos desempeñemos, Dios nos entrega la administración de nuestra propia vida, y a veces en otras ocasiones nos entrega también la administración de la vida de las otras personas que están a nuestro alrededor. Para un papá, a la familia; para un jefe en una empresa, pues obviamente su organización. Y nosotros tenemos realmente que ser fieles a los principios que como cristianos nosotros tenemos. Y yo les he dicho varias veces, hay tres cosas que en un cristiano no pueden faltar. El primero, el respeto a la dignidad humana, independientemente de la condición social, económica, cultural, sexual, en cualquier índole. Lo segundo, la fraternidad y la solidaridad. Son tres elementos básicos en la vida de un cristiano. Y eso tiene que mostrarse en esa administración de nuestra propia vida, en la administración y en la relación que tenemos con los demás. Y porque siempre que el Señor nos ha colocado, nos coloque frente a las personas para ayudarles, para acompañarles, para orientarles, nuestro deber es hacer eso y no otra cosa.
pero a veces no pasa, ¿no? Muchas veces aún siendo creyentes, decimos ser creyentes y nos comportamos como los paganos, maltratamos, ofendemos, nos aprovechamos. Hay muchas cosas que no debían ser, pero son. Qué tristeza, ¿no? Y el Señor, Pedro está preguntando que si eso tiene que ver con ellos o con todos. Claro que tiene que ver con todos. Pues en ellos iniciando, porque son sus discípulos, son sus seguidores, son quienes deben mostrar, deben evidenciar, deben reflejar lo que han aprendido a lo largo de ese caminar con Jesús. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Y entre más, digamos, tengamos responsabilidades, esos reconocimientos, pues tenemos que ser cada vez más, más generosos, más solidarios, más entregados al servicio que tenemos. Y el Señor, no hacerlo porque simplemente esperando una recompensa allá en la vida eterna, sino realmente convencido de que ese debe ser mi actuar, ese debe ser mi forma de vivir, ese debe ser como yo debo caminar. Pero si aquel criado dijera para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Muchas personas en este caminar pues se les evangeliza, se les invita, y muchos no han entendido, ¿no? Que es que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida y en cualquier momento pues se nos pide cuentas. Y la idea por eso es vivir de una manera que podamos realmente responder a las exigencias del ser cristiano todos los días. Pero muchos, como este criado, piensan en sus adentros que bueno, algún día llegará y bueno, mientras eso pasa, yo puedo hacer y deshacer, que cuando ya se vaya acercando el momento, sin saber cuándo será, pues yo me rectificaré. Y eso le pasa a mucha gente. Mucha gente dice en la fe, no, cuando ya yo esté mayor, cuando ya pase el tiempo, yo me dedicaré a las cosas de Dios y serviré y seré no sé qué, mejoraré como persona. Y a veces eso no sucede porque simplemente la vida se va y se va pronto. Entonces, el Señor está hablando de un siervo, de unos siervos o de unos criados. Pero estos siervos somos aquellos que hemos decidido seguirlo y que hemos descubierto que Él es nuestro Señor. Y que es tan fuerte el llamado a ser como Él, a ser otro Cristo, como dice San Juan Eudes, que camine sobre la tierra. Pero nos cuesta porque nosotros siempre nos agarramos es que, pues claro, Jesús es hijo de Dios, entonces Él sí pudo, nosotros quién sabe si podremos. Sin embargo, nuestro deber es intentarlo, nuestro deber siempre será intentar ser una buena persona, un buen cristiano, un buen creyente. Dice, el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara, ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Y esa es es uno de los parámetros, porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y a nosotros se nos ha dado mucho, se nos ha entregado las responsabilidades, pero también se nos ha dado dones, carismas, se nos ha dado el amor, Dios nos ha amado, nos ha revelado su amor y tenemos el compromiso nosotros de compartirlo, de entregarlo, de donarlo, de darlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, pues obviamente también por eso recibiremos estos azotes, ¿sí? La reprensión. Y a veces decimos, no, es que Dios nos está castigando. Dios no castiga a nadie. Simplemente que por las consecuencias de nuestras decisiones, pues vamos recibiendo este tipo de cosas. Por eso tenemos que buscar realmente hacer la voluntad de Dios y una voluntad que agrade. Es decir, no como el simple sometimiento o la simple obediencia, sino realmente teniendo la conciencia y el deseo de agradar a Dios con lo que soy, con lo que pienso, con lo que hago. Y si me equivoco, pues también reconocerlo y trabajar para superar ese tipo de cosas. Pero no podemos seguir caminando por la vida pensando que sí, pasan las cosas y ya. No. Tenemos una responsabilidad inmensa quienes hemos decidido seguir a Jesús. Y como dice aquí, el que no hay algunos que pues digamos, recibirán una reprensión menor porque no lo conocieron. Pero los que hemos conocido y la embarramos a veces de manera garrafal, pues tenemos que asumir lo que hemos hecho y también lo que hemos optado, porque a nosotros nadie nos ha obligado a seguir a Jesús. Nosotros lo hemos hecho porque hemos querido. Y algunos de pronto lo han seguido, lo siguen buscando unos beneficios, unos reconocimientos y van detrás de eso. Y eso también
los llevará a que tarde o temprano se equivocarán en la forma como actúan, en la forma como viven, en la forma como hacen las cosas. Estamos llamados y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de nosotros poder realmente ser siervos, y siervos que busquen agradar a su Señor y agradarlo en lo que sabemos que a Dios le agrada: misericordia, perdón, servicio, entrega, lucha. Todos los días es la oportunidad para crecer en la espiritualidad, en el amor, en la gracia. Hagamos eso y seguramente el Señor nos bendecirá grandemente. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.